Buen día. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Qué hay de bueno? Pues aquí saludándole, ya tenemos 152 personas escuchándole en la radio Eso está más que muy bien, ¿eh? y Qué llegando, ¿verdad? barbaridad. Ojalá no las defraudemos. Un tuit, ¿verdad? Sí. Un tuit que dice, llevamos 8 días hablando de que si Madero destituye defenestrar, búscame el verbo defenestrar, a ver si ya existe en español, a ver si ya lo en lo que le pasó al chaparrito Cordero se llama lo defenestraron. Defenestrar ya está efectivamente, simplemente defenestrar, como le pasó a Corderín, es arrojar a alguien por la ventana. Así es. Porque en francés, ventana se dice la fenêtre. Asómate. También significa destituir o expulsar drásticamente a alguien de su cargo o puesto. Pues eso es, defenestrar, tirar por la ventana. En la política francesa, eso significa defenestrar. Así es que a Corderín lo defenestraron. Y estaba yo viendo lo que ha acontecido, y te digo que puse un tuit que digo que en México hablamos de política como si hubiese democracia. Sí. Y esto tiene un cierto fondo, un poco de mala leche, sí, si gustan ustedes, pero es toda la verdad. Estamos hablando de las consecuencias de la democracia, evidentemente, en un país donde hubiese perfectamente delimitado las ideologías de derecha, de centro y de izquierda, digamos, y donde hubiese los matices que tuviese la derecha y los matices que pueda tener la izquierda y los centristas y un partido que ha sido emanado, como ellos dicen, o salido de una revolución, en fin, que cada quien tuviese fija su ideología, bueno, pues habría lugar a una discusión profunda, no una discusión como el programa de Juan Ruiz Gili. Es una discusión escenográfica. Tú haces como que me rebates y yo no te dejo hablar, y tú, Terevale, tienes el rol de la opositora, y así damos la idea de que estamos discutiendo sobre democracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, tú, pueblo estúpido de televidentes, ¿te la crees? Te hacemos comulgar con ruedas de molino, expresión antigua que significa te engañamos, y entonces todo parecería que es el producto de una democracia profunda, cuando son los simples devaneos y acomodamientos, o todas las acciones acomodaticias para estarse molonqueando, verbo que debe venir del náhuatl y que quiere decir peleándose los perros debajo de la mesa por un pedazo de carne. Eso quiere decir en náhuatl, pero no lo digo directamente porque yo no osaría ofender a las personas políticas de México, pero mi abuelo decía, los perros se están molonqueando. Sacudir, mover violentamente, y sacudir, golpear. El Salvador es un regionalismo, pero en el diccionario de mexicanismos debe estar más explicado de qué verbo viene, y tengo entendido, según lo decía el especialista Manuel Munguía, que es un verbo indígena de aquí, de un idioma de aquí. Dicho lo anterior, yo pretendo Mona Lisa
Pues vamos a pedirle al auditorio que nos mande sus sugerencias. Su sugerencia es el alternativo, tiene que ser, oiga, poniéndole ácido y principalmente contra el suelo. Entonces golpear en general o magullar. Eso significa molonquear. Y esos molonqueos, verbo que viene del para eso que creo que hoy como que no le tomaron mucho en cuenta, pero dice, oye Cordero, vete al PRI. No solo del pan vive el hombre. No sé si se capta. Sí, claro que sí. Gerardo. Pues sí, digo, pues ellos les da igual. Eso da igual, el chiste es estar. Ay, pero yo creo que lo que usted dice de que en México se habla de política para simular que hay simulando que hay democracia es una verdad del tamaño de un templo. Sí, podría ser un decir que han dejado de lado los informadores, por eso nuestro programa pretendería ser un informativo alternativo, y esa alternancia implica el hecho de decir lo que callan. Decimos la televisión. La televisión quiere. Ahora, digo que nosotros decimos lo que nadie. Se ha puesto usted a pensar, ha considerado la cantidad en dinero de publicidad, Madero, es publicidad, y apoyados en el roicampismo, o sea, la encuestología que hay en México, cada mención considerada un impacto, cada y de el PAN, y de rebote la referencia de que Calderón es como una mano y una cuna y mueve aún algunos aspectos o pretende hacer de la contabiliza en un país que esencialmente se preocupa por cuantificar económicamente lo que y el tiempo en ya saben ustedes que el tiempo en la televisión es muy valioso, sí. Entonces, en dinero han recibido miles de millones de pesos en publicidad. Es decir, si fuese para un equipo futbolístico, si fuese para un producto, una gaseosa, un refresco, serían miles de millones de pesos. Esa es otra, ¿verdad? Entonces, tiene muchos aspectos colaterales esta distracción y este manejo que hay desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche en que todas las estaciones de carácter mercantil y cultural de México, porque la misma pauta noticiosa de unos sirve para otros, independientemente
de la finalidad que puedan tener. No hay un solo noticiero en radio no lo pidas, pero en televisión, que tenga como proyecto abordar las cosas del país desde otro ángulo. Para demostrar mi dicharacho, les voy a decir a ustedes. Enrique Peña Nieto dio ayer, una serie de recomendaciones para manifestarle a la ciudadanía cuáles son los hechos fundamentales relacionados con el proyecto para que México tenga pujanza de carácter económico. Subrayo de carácter económico. Ya el hecho de subrayar que los aspectos de Peña Nieto se circunscriben a lo económico ya nos hace diferentes en el alternativo a todo lo demás de la televisión. Perdonen ustedes mi vanidad. Nadie ha dicho, oiga usted, presidente, señor presidente. Otras estaciones dirían, nuestro señor presidente. Otros dirían, presidente Peña, para que no se note. Todo tiene su significado. Claro. Todo. Sí, no es lo mismo decir nuestro señor presidente que presidente Peña, como dicen algunos intelectuales. O con sencillez, Enrique Peña Nieto. Pues yo diría Enrique Peña Nieto, pero en fin, Enrique Peña Nieto, que está a la frente del gobierno en México, dijo ayer o presentó su proyecto, pero claramente, y esta es una consideración que la televisión no ha hecho, los aspectos son comerciales, mercantiles, económicos. Vamos a comenzar por económicos, mercantiles, comerciales. Connotación. Me sucedió algo, ustedes me lo creen o no me lo creen, no tienen ninguna importancia, pero se los cuento porque ahí se fundamentó mi apreciación respecto triunfador de México, lo que para él es algo triunfador. Está obvio, así le pongo los 5 puntos del presidente, algo así puse en el Google, los 5 puntos del presidente, que los voy a copiar porque no lo oí, y entonces ya copiándolos de un plan similar o paralelo que Felipe Calderón hizo en el 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hace 6 años. No, pues estoy mal, dije yo, estoy mal. Pero los voy a ver cómo pidió en el 2007. Enrique Peña Nieto pide en el 2013 como primer punto México en paz. Es evidentemente que México en paz. Y si un Estado se rige por el derecho, evidentemente que hay y tiene que haber seguridad. Y todo esto trae como consecuencia la paz, obvio, carajo, elemental. Entonces, los dos primeros puntos, tanto el de Calderón como el de Peña Nieto, son prácticamente lo mismo. En el del 2007 se pedía Estado de Derecho y seguridad. Lo resume perfectamente, si podemos, Estado de Derecho y seguridad, que traerá como consecuencia la paz. A fuerza. Entonces, Peña en el 2013 pide simplemente México en paz. Claro, ¿cómo diría yo?
como la literatura de Lazarillo de Tormes y de Quevedo, conceptuaban todo, cerraban toda la frase y a rajatabla decía México en paz. Entonces, pero de una u otra forma ya hicimos la consideración, como no la ha hecho la televisión, en el similitud, paralelismo, cierta igualdad de criterios que hay en la declaración presidencial del 2007 y la del 2013 en el primer punto. Vayamos al segundo: economía competitiva y generadora de empleos. Es decir, de una manera diversa pero paralela. Enrique Peña Nieto habla de un México incluyente. Un México incluyente que yo me permitiría mucho dudar. Ciudadanos con pagar impuestos, hacia que tiene que ver con la subida de la gasolina, que tiene que ver con los funcionarios, que tiene que ver con los burócratas, que tiene que ver con el gobierno. No piensa que yo no pero no, ese México incluyente habría que haber señalado en este caso, porque ya qué coño nos va a estar importando lo que dijo Felipe Calderón en el 2007, ya vimos la resultante de la época de Calderón, que dijo de una vez, para no estar moliendo con lo que dijo él, igualdad de oportunidades, lo cual vale gorro. ¿Cómo va a haber igualdad de oportunidades si hay un 50% de gente que está inmersa en la pobreza? Sustentabilidad, la sustentabilidad que ha sustentado ambientalmente, democracia efectiva y política exterior responsable. Lo cual, democracia efectiva tiene que ser como consecuencia de otros aspectos que hoy han hecho. Felipe Calderón está hecho de manera que se noten las grandes intenciones de nobleza de un gobernante para su pueblo, independientemente del orden de los valores que haya que utilizar, todo funciona. Porque yo no puedo decir, hoy estoy viejo y necesito aparecer bien. Ok, el país tiene problemas y necesita aparecer bien, estoy bien. Pues mira, voy a ponerme negro las cejas, y me voy a poner un pancake de Elizabeth Harden que usaban en Televisa para que no se vean mis manchas de vejez, y me voy a cubrir las manos, sobre todo estos lunares que son evidentemente de vejez, y voy a poner una capa de pasta de ocre, y así no se me ve. Eso es el de 2007, todo lo exterior. Veamos el de 2013, que para decirlo con claridad sigue la misma pauta. Porque el decir de 2007, México en paz, ¿qué se necesita para que haya paz en un país? Evidentemente, para que haya paz, creo particularmente por deformación idiota de mi parte, y tómenlo en todas partes, que la evolución de un país en todos los aspectos ante de una conveniente educación. ¿Cómo carajos vamos a querer que haya paz, inclusión, prosperidad, triunfo, sonrisa y felicidad si no le hemos dado al pueblo las posibilidades de ser un pueblo educado? Bien por el contrario, hay instancias, hay áreas, hay fuerzas poderosísimas que tratan de deseducarlo, tratan de que la educación no le llegue. Háganle, no sé, digo háganle como quieran, pero demuéstrenme
que no es cierto. Es decir, para que haya paz, como lo pretende Enrique Peña Nieto, es necesario que yo tenga la base y los fundamentos para que como humano sepa yo escoger a que me va a mis vecinas, respetar al policía que hipotéticamente debería estar ahí parado, darle buenos ejemplos a los niños. Ahí va otro. Puedo yo pedir obediencia si no jerarquizo, no le doy importancia a las cosas que hacen que prosperemos. Para que yo valore las características que me van a llevar a la paz. Porque ¿cómo carajos va a haber paz si soy corrupto? Pues será una paz de esa que impulsan mediáticamente, ¿no? Entonces es un faranduleo. Pan y circo, pero mal puede calmarse al pueblo con pan y circo si hay mucho circo y poco pan. Entonces, bueno, México en paz y México incluyente, evidentemente que son paralelos, tan paralelos y tan juntos que son uno. No puede haber paz parte de nuestro país. Evidentemente, se excluye a gran parte de la mujer. La mujer ha tomado también, se ha dejado poseer por criterios que hacen discutible, obviamente no todas las mujeres, pero actualmente la información que gran parte del sexo femenino tiene en México hace que haya perdido estrictamente gran parte de sus valores fundamentales. No estoy pidiendo que se ponga un velo negro, que se tape y que me diga, sí tengo 23 años, me gusta lucir y quiero tener el derecho a perforarme. Sí. Ella se ha excluido del área valores. Como si yo fuese un joven de 30 años y tuviera yo un cuerpo de poca, como Jorge Rivero, ¿se acuerdan? Ah, ¿no? Sí. Qué bien estaba, ¿verdad? No, pero a mí no. Tú debes decir que bien estaba, pero yo no. No me gustaba, pero una amiga mía hasta soñaba con él. Por eso te digo, entonces si estuviera así y me quito mi camisa y ando, yo soy muy varonil, sí, bueno, de todas maneras ese cuate había, no Jorge Rivero, que era inocuo, pero de todas maneras es para dar un ejemplo de que se renuncia a gran parte. Eso está penetrado por una valorización de los medios y ahí ya no fue incluyente. De la misma manera que un indígena, de la misma manera que un fanático que viene a los estadios o a la basílica
con sus pencas de nopal, ¿verdad? Nopal se llama, de nopal con espinas. Ese lo están excluyendo de la calidad humana, igual que el otro que se va a dormir a las afueras del estadio y paga 1,000 pesos porque así se los retacan, para ver su equipo, que ahora ese último equipo que acá, pues lo quité, me aburrí. Bueno, ¿y qué me dice de la discriminación a los que hagan? Tiene que ser, señor licenciado, producto de una educación sistemática, que además es bellísimo ser una persona educada, solo que no valoramos los encantos y las delicias de ser educado. El lenguaje que nos deseduca todos los días, todo el tiempo y en todas partes, se proyecta en nuestro ambiente. No, es decir, de ahí la necesidad de hacer libros como el de Cereijido, ¿no? Un acercamiento y un México, perdonen ustedes, así se llama. Hay que tenerlo aquí para que no digan que soy grosero. Bueno. Entonces, ese estudio indica lo que una no gobernada. No es lo mismo salir en la televisión a decir vamos a hacer un paseo en bicicleta que gobernar la ciudad. Son dos cosas diferentes. Aquí lo que se trata en México normalmente es del que funcionario público, no me estoy refiriendo a determinado señor. Se trata de Miami a cantarle a los viejecitos de 90 años. Y como ahora recientemente ya no vamos a prohibir que los restaurantes pongan saleros. Que pongan saleros. Les va a cantar, bueno, hostia, de la madre patria viene Miguel Bosé, inteligentísimo. Ahora sí, para ese México incluyente, con este programa también de contra el hambre, esos 52 millones de pobres serán incluidos, señor Saldaña. Por eso digo, aquí está, pero hasta en tercer lugar, Enrique Peña Nieto pone al México con educación de calidad para todos. El verbo y que rija una conducta verdadera, sin calificativos de calidad, de no calidad, de sí calidad. La educación es como el alimento. Es evidente que una educación está hecha como básico para nutrirte, es decir, la educación me nutre espiritualmente y los frijoles, las tortillas y un pedazo de carne me nutre con las proteínas, me nutren de una manera física. Entonces, educación, porque si le pones de calidad ya tiene que ser, oye, vamos a buscarle, no. La educación tiene que ser un principio, una obsesión, una meta, una misión fundamental. Él habla de un México próspero. No puede haber un México próspero si no se tiene un concepto de los valores que deben crear como consecuencia ese México próspero. El hecho de ser próspero un país no es es la consecuencia de una serie de tienen que mis pinchurrientos colegas de la televisión. Por eso de hoy en adelante nuestro programa, el alternativo, tendrá que ser según el dicharacho que ustedes nos digan,
dice lo que callan, o dice lo que calla la TV. Es decir, porque finalmente yo soy consciente, México está informado por la televisión, se complementa por la prensa. Era de ideas republicanas españolas, por tanto no neoliberales. En las ondas esas de Carlos, que dice, si usted quiere hablar al departamento de contratación, marque 1, 2, 3, 4. Si usted va a quejarse del servicio, tiene 2 segundos para marcar al número 3477. Es decir, ese era un paréntesis. México próspero y México como actor con mayor responsabilidad global. A mí que me perdone, pero Enrique Peña Nieto, y aquí me acojo a lo que venido porque en México, en los medios de comunicación, no elogiar debe tomarse como crítica o condena. O sea, oye, qué bruto hablas. No. Y todo el ejemplo necesario de honorabilidad para que se despeje de una vez por todas la corrupción, que es la causa de nuestros males. Oye, pues a toda madre. Ah, económico. Claro, señor Saldaña. Oye, ¿y ese México próspero al que se refiere Enrique Peña Nieto en su Plan Nacional de Desarrollo, el que publicaron ayer, que es en el crecimiento gana cantidades que no se pueden ni gastar y 52 millones? Por eso, lo de la dispensa que haces que se pueda hacer a alguien. 3,000. Sí es legal, pero es injusto. Simplemente. En fin. Así es, también habla de 3 estrategias. Eso de transversales está medio, bueno. Habla de democratizar la productividad, de un gobierno cercano y moderno y de perspectiva de género. Eso de democratizar la productividad. No, por eso, pero es que, mira, yo vi algunas de es calificar los aspectos que tendrían que ser la lógica. Claro. Si tú dices operativo
actividad. Que no dice que combatir intermediarismo o combatir a los intermediarios, cuando un cajón de chayotes, no en el cetáceo, y en Walmart, en el mismo Jalapa, 3 chayotes vale 20 pesos, porque los chayoteros tienen que vender sus chayotes a un señor, ¿a cómo? A la de a huevo. ¿Por qué? Porque si no, nadie se les compra. Y porque van y les compran, y como están ahorrando, tienen que vender su chayote cuando todavía está. Me explico. Esas pequeñeces son las de tergiversar acciones en función de una democratización, haciendo un programático de manera e interactúen. Perdón, pero lo que ellos dicen y se entienden, habría que traducirlo completamente para que lo entienda Carreto, el chayotero de Actopan. Va a perder. Yo pretendo decirles a ustedes que un país, para que funcione, tendrá que tener primeramente un concepto social de siendo hecho de las áreas de enfermedad y de las áreas de sanidad o salud que tenga ese país. Evidentemente habrá país son por la falta de una conveniente educación generalizada. Tenemos termómetro de nuestra educación es muy baja, de manera que no se valoriza el valor característico humano. Y pensamos que en México somos muy flexibles y somos víctimas porque tenemos nombre. Sí, mano. Ya lo había definido de una manera excepcional alguien en la revolución al decir: no hay un general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. El México penetrar por un cañonazo de $50,000, ya le subí. Ese no tiene preocupación en la educación del pueblo. La seguirlos. Pueden ser muy bien fijos y muy a todo dar y muy seguidos y muy fuertes. Pueden ser muy débiles, como en el caso de muchos mexicanos. O 50 pesos. Ambas son corrupciones. Solamente que una es delictiva, terrible, y esto de corrupción existir.
Si además tenemos un ejemplo pésimo en aquellos hombres que nos gobiernan espiritualmente y que nos gobiernan políticamente, la resultante no puede ser es Fíjese que ayer estaba hablando de esto de la democratizar la productividad. Ayer en el diario local estaba leyendo que, bueno, hace muchos años, por ahí de los años en dado borrachar bien y a gusto, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que por cierto hoy es su aniversario, y bueno, ya Reynosa cobró otro carácter, ¿no? Pero es muy interesante esto que usted dice porque está hablando de 5 metas. Entendí que se hizo una zona algodonera muy próspera, señor Saldaña, y yo no veo ninguna estrategia de este tipo. Todo bien. es importar. Entonces, si la sociedad está educada y se educa en ciertos valores en los cuales la honradez sea fundamental para los ciudadanos y además le enseñan, tendremos gracia es que el pueblo no evoluciona y entonces caemos en el peligro de que el voto sea comprable Uh-huh. y siendo el voto comprable pues, sustituir eso. El problema no se va a arreglar con quitar al Instituto Federal Electoral porque sea un núcleo de corrupción. Un instituto limpio por sí mismo habrá de desaparecer. La jerarquía de los valores del hombre político yo pienso que está a la base fundamental de la evolución de México. Todos los si están bajo la sombra de la duda, la sospecha o la acusación directa. Así es. Creo que se halló muy conservador. Lo voy a repetir. En el panorama actual de la política, involucrado por la sombra terrible de la sospecha por malas actuaciones de carácter delictivo. Prácticamente muchos más por tener una jerarquía de valores distorsionada. Una información. Por ejemplo, recolectando esos datos que yo tengo, decía, alcalde de, pues creo que de tu tierra, si no de tu tierra era de por ahí, ¿eh? Es caso.
que hay en la redacción del texto algo como que es una invitación a la infancia para la evolución de su ciudad. Y nieto criminalidad, no es una persona educada y es un abanderado de la democracia de su ciudad. Y así Bueno, de Polet, llevar a la niña que por eso. encontramos. Pero nosotros que vamos a la idea de las cosas, Sí. nosotros que vamos a la esencia de lo que acontece. Esa capacidad. Y hablando de este proyecto de evolución del país, el país tiene que fundamentarse en valores verdaderamente probados, auténticos y normales. Algunos le llaman la ética, la moralidad, los valores o los valores de la democracia. Para entenderlo mejor, los valores de un hombre que gobierna tiene que ser la honradez, el hecho de tener no de ser un delincuente, sino una proclividad interior, un deseo de perseguir y combatir al delito. E insisto, en cuanto a México, por ejemplo, tuvieran que pasar, yo cuando veo ahorita, por ejemplo, que el presidente Peña Nieto se reunió con todos los presidentes municipales y por la mañana está con todos, pero cómo se deja pasar una oportunidad de esa naturaleza para fijar en cierto modo ciertos principios que debe tener ese que sabe las angustias de combatir el delito en grande, no que anda viendo a ver qué se trinquetea y qué se clava del cemento que le mandaron por una calle, que primero lleva cemento y luego hace la calle. Eso es lo que hay que ver. Sembrar honradez para cosechar prosperidad. Eso es lo que tiene que hacer la democracia. Mientras eso no se haga, ya valimos. Entonces, en el primero de mis proyectos es jerarquía de valores del hombre político. Tienes que saber qué es lo valioso. Para un hombre político de la actualidad, lo que importa es salir en Twitter. Bueno, en Twitter es como la resultante, salir en el noticiero de las 7, de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, porque inauguramos una fábrica de camotes. Esa es su finalidad. Sus valores están torcidos. Sus valores no son que salgan todos los noticieros. Sus valores tienen que ser otros. Hacer la fábrica de camotes y que haya 250,000 poblanos que se beneficien con la fábrica, independientemente de que sea noticia o no. Pero una de las jerarquías fundamentales del valor para un político mexicano es la televisión. Por eso, graciosamente, así como Chistorete le llamo televicracia, porque el político piensa que lo fundamental de su quehacer es la televisión. Paréntesis, me estaba yo riendo porque presentaron a un presidente municipal. Nomás de verle se le ve la actitud de pillo que tiene, no sé de qué lugar. Entonces, obviamente que ellos pagan por la entrevista. ¿Cómo lo sé? Por la lógica. Si yo voy a presentar a un presidente municipal, de lo que hablo,
si yo voy a presentar a un... Quiero hacerlo héroe, quiero hacerlo grande. El locutor no le pregunta, oye, ¿cuál es tu historia? ¿No has entrado al bote? ¿No estás en el... ¿No te... Dijo el locutor, fíjate cómo dijo, coño, que me boté de la risa. Cuéntanos tu andar en la política. Coño, aquí tengo un libro que se llama La seducción de las palabras. No es lo mismo decir, ¿qué hijos de la fregada has hecho, desgraciado? A decir, ¿cuál ha sido tu andar? Coño, me imagino al Cid campeador, que viene con sus banderas, ta, 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 ta. ¿Cuál ha sido? ¿Qué sois o qué tenéis o qué tenéis? ¿Cuál ha sido vuestra andadura? Andadura, coño, como el Quijote, que va siendo desfasado. Llega a ser ayudante del presidente municipal y ahora quiere ser presidente y ya tuvo dinero mal habido para pagar una entrevista de televisión donde el locutor, ya sabes que este espacio permanecerá abierto. ¿Cuál ha sido tu andar? Coño, eso no es democracia. El valor de ese señor que hace la inauguración de la fábrica de los camotes, o que está hablando con su compañía para aprovechar el clima turístico de Cuernavaca o lo que sea, esos señores están haciendo televisión. Su valor es que van a hacer, porque ni siquiera... pero del servicio a la ciudadanía, y eso no la tienen. Por eso lo primero que tienen que hacer es valorar los valores, no puedo decir, pero jerarquizar los valores de la democracia o del hombre político. 1. 2. Una educación fundamentada en la honradez y en el combate a la corrupción. Estos 2 puntos son sine qua non. Mi artículo número 1 de mi proyecto del ciudadano. Corrupción, que sería difícil, la Secretaría del Control de la Corrupción. Pongámosle coto a lo corrupto junto con una incentivación. La agricultura a los locutores, ni a las series norteamericanas, ni a los directivos de contenidos, ni a los proyectos culturizantes para poner series norteamericanas toda la tarde. Esa interacción que no le va a entender nadie, o sin filtro, para que nos retroalimentemos todos y no nos entendemos nada, wow. Eso es hacer una cultura que desculturiza. Bueno, la erradicación de la corrupción, mover la honradez del pueblo después del ejemplo dado por sus... Así como se dice mover México, mover la honradez del pueblo. Hacer que el pueblo sea honrado entre nosotros. Obviamente, el problema principal de la honradez del pueblo estriba en que tengamos buenos ejemplos. Entonces sí van a poder mover lo que quieran. En cuanto haya ejemplos a seguir, ya tendremos que ser de mala leche y decir chin, porque mi presidente municipal es muy fregón. Yo no le voy a fregar un cacho de terreno a ese que puedo ahí, ni voy a tirar aquel árbol que no debo tirarlo, porque mi presidente municipal, ¿qué va a decir? Qué bruto, mano. Portado, es honorable, es
Se quita el pan. Es que barbaridad, ¿cómo voy a portar mal? Tengo un buen ejemplo. Eso es fundamental. Ahora, si los anteriores puntos, 2 o 3, ya no habría necesidad de... El pueblo sería feliz. Habría que pensar en quien cuidase esos logros, que obviamente tendría que ser una fuerza paralela en ideología, igual de noble que aquellos gobernantes extraordinarios. No verdaderos y auténticos defensores de la verdad hicieron la prosperidad de México. Toda la prosperidad de México y el concepto que tuvieron los presidentes anteriores y que ahora nos presenta Peña Nieto para lograr la grandeza de México, se fundamenta en 3 o 4 aspectos no tocados en estas proposiciones y que tienen que ver no estrictamente con la economía, la retroproyección, con la prosperidad en el sentido estricto, sino aquellos aspectos que causan, que producen la grandeza, la nobleza, la prosperidad, la magnitud y la felicidad. Ese es el deseo. Que a estos buenos y extraordinarios y universitarios proyectos de prosperidad económica, de neoliberalismo, de empresas triunfadoras, sean el efecto de una área política, de un grupo de políticos nobles, dignos, honrados, que luchan contra la corrupción. Y no por locutores para tener otro, y que no sea un pueblo mercantilizado. Vaya, que no sea la política del buen fin para vender, que haya un buen fin para ver que todo el pueblo aprenda algo, digamos. Y entonces la resultante será la felicidad buscada y presentada. Saludarte, que estés muy bien. Muy bien. Muchas gracias a ustedes y perdón por la perorata. No crean que estoy enojado ni mucho menos, ¿eh? Así está, este fue el alternativo que dice lo que la televisión calla. Digo así simple. Bueno. Así de simple, señor. El jueves, yo mañana estará Pepe. Está bueno, gracias. Hasta luego. No hay música. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener. Y tanta inseguridad.